Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su noticiario Derecho Humanista, Informa TV. El día de hoy, 17 de mayo, le presentaré lo más relevante. En materia nacional, veremos que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán firma 15 convenios con gobiernos municipales en acuerdos de colaboración. Además, en Jalisco, inauguran un diplomado sobre la reforma constitucional en derechos humanos. En materia internacional, veremos que Amnistía Internacional entrega 35,000 firmas para frenar la reforma sanitaria. En otra información, veremos que la ONU repudia el atentado contra Colombia con una bomba, que con nosotros estamos a punto de comenzar. Bien, ya estamos listos para comenzar con nuestra primera sección de noticias nacionales. El padre Alejandro Solalinde, quien es coordinador de la Pastoral Social de Movilidad Humana de la Diócesis de Tehuantepec en Oaxaca, anunció su retiro táctico de su labor en la Defensoría de los Derechos Humanos de los Migrantes y a partir del próximo lunes 21 abandonará el país durante 3 semanas, en donde viajará al extranjero. Asimismo, indicó que visitará Chicago, Canadá, España, Italia y Suiza, en donde se reunirá con legisladores y organizaciones de defensoras de los derechos humanos para exponer con ellos la inseguridad que se vive en el país, tanto los defensores de los derechos humanos, y dijo que a su regreso vendrá a trabajar con muchísima más fuerza. El también director del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, indicó que tal decisión se tomó luego de que el pasado 20 de abril recibió la última de 6 amenazas de muerte en los últimos 2 meses. Funcionarios y servidores públicos de los 3 poderes del estado de Tamaulipas, organismos públicos autónomos e instituciones educativas y miembros de la sociedad civil están recibiendo un taller sobre la reforma constitucional de derechos humanos. Es el jurista y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el señor Miguel Carbonell Sánchez, quien imparte desde este miércoles hasta el día de hoy en el Poder Legislativo del Estado un curso de capacitación sobre una de las reformas constitucionales más importantes de los últimos años, la relativa a derechos humanos. Cabe destacar que el objetivo de este curso es explicar las implicaciones que tiene la reforma constitucional, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año pasado. Además, esta supone una profunda transformación en la concepción de los derechos humanos y en los instrumentos para su protección en México. A las niñas y mujeres que son madres en situación de calle en la Ciudad de México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia les arrebata a sus hijas e hijos con el argumento de que éstas no tienen condiciones morales y económicas para mantenerlos consigo. Así lo denunciaron el día de ayer organizaciones civiles por los derechos de la infancia. Cindy Trejo Ocampo, quien es secretaria técnica de El Caracol, que esta agrupación defiende y visibiliza a las poblaciones callejeras de esta capital, indicó que por su condición de madres, estas niñas y mujeres padecen mayor exclusión social al carecer de los servicios de protección del Estado, como lo son las guarderías o atención en salud, por no contar con un domicilio fijo y documentos que sustenten su existencia jurídica. Además, la activista señaló que la mayor parte de hijas e hijos de jóvenes callejeras es referida a instituciones privadas donde se define si salen o no o si lo ve o no la mamá, lo cual manifestó es absolutamente ilegal porque no tiene ninguna atribución. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, aseguró que los derechos humanos se aprenden a partir de las vivencias cotidianas en los espacios de socialización, principalmente en el hogar y la escuela, y no en un libro o con la memorización de normas o leyes. Así lo mencionó el día de ayer el ombudsman capitalino
durante la presentación de resultados del portafolio Sistemas de Protección Integral para la Infancia en Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil. Asimismo, el alto funcionario destacó que para la comisión, las niñas y los niños son un asunto de interés estratégico de acuerdo con el propósito del Estado de Derecho. Integrantes del movimiento migrante mesoamericano convocaron a activistas, defensores de derechos humanos, autoridades y medios de comunicación a unirse al recorrido que realizarán el tren que lleva a las y los migrantes hacia el norte del país, a fin de evidenciar las desapariciones forzadas, violaciones sexuales, criminalización, masacres y asaltos que sufren las personas en su tránsito por México. Las organizaciones y activistas que conforman el movimiento señalaron que esta acción se llevará a cabo tras el terrible descubrimiento de los cadáveres mutilados en Cadereyta, Nuevo León, el pasado domingo 13 de mayo. Y también vale la pena mencionar que este recorrido inicia el día de hoy en Apizaco, Tlaxcala, y finalizará el próximo 18 de mayo en Irapuato, Guanajuato. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social y el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos convocaron a la presentación del informe El Trabajo en México, la cual se realizará el día de hoy jueves a las 17 horas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Este documento lo presentará Jimena Maroto, quien es coordinadora de INCIDE, y también contará con los comentarios del señor Genaro Aguilar Gutiérrez, quien es investigador de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Cabe señalar que esta cita es en la Avenida Universidad, número 1449 de la Colonia Florida, cerca del Metro Viveros, y también vale la pena mencionar que su entrada es totalmente gratuita. Con la presencia del ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano, dos presidentes municipales, varios síndicos y otros funcionarios, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán firmó el pasado viernes acuerdos de colaboración con 15 ayuntamientos de la región oriente de la entidad. En una ceremonia que se realizó en el Centro de Convenciones Bicentenario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana, el presidente del organismo Derecho Humanista sostuvo que la firma va más allá de un acto protocolario. Sin embargo, dijo, es un acuerdo de voluntades para promover y fortalecer la cultura y las garantías fundamentales. En torno a esto, el ombudsman reconoció que el compromiso adquirido en la materia por las autoridades municipales e indicó que con estos acuerdos habrá de especial una mayor concientización sobre la importancia de los derechos humanos en la vida cotidiana de toda la ciudadanía. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y el jefe del Departamento de Derecho Público de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, el señor Adrián Joaquín Miranda Camarena, inauguraron el pasado martes el diplomado La Reforma Constitucional de junio 2011, organizado en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por su parte, Álvarez Cibrián recordó que este curso es el resultado del convenio de colaboración, la cual firmaron las tres instituciones en febrero pasado, y también indicó que será una herramienta para hacer valer los derechos humanos y posicionarlos como el eje rector de la función pública. De esta manera, el ombudsman manifestó, se podrá transmitir el contenido de la reforma. Cabe señalar que este diplomado tendrá una duración de 8 semanas y abordará temas como la protección jurisdiccional y no jurisdicción de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad y la cultura de la legalidad, entre otros. Y bien, es momento de hacer una pausa. Yo soy Lía Montañez y en un momento regresamos con más información. Agradezco que continúe con nosotros y ya regresamos con la información en materia internacional. Le comento que el Centro de Derechos Reproductivos convocó el día de ayer a la sociedad para que apoye el caso al INE contra Brasil
postulado a los premios Género y Justicia al Descubierto que cada año organiza Women's Link Worldwide edición 2012. El caso, que fue presentado ante el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocido como CEDAW, es sobre la mujer brasileña de bajos recursos económicos que murió en el año 2008 en un hospital por la falta de acceso a servicios de salud materna. Por ello, la CEDAW determinó que el Estado brasileño violó el derecho a la salud de Aline al negarle los derechos básicos sobre salud materna. Es por esto que si usted desea votar puede ingresar a la página de internet www.womenslinkworldwide.org. El Museo Newseum, dedicado a la prensa en Washington, rindió el pasado lunes un homenaje a 70 reporteros internacionales asesinados durante el año 2012, de los cuales 19 correspondieron a latinoamericanos. En una ceremonia efectuada en el estudio de televisión Night, el director ejecutivo del Newseum, James C. Duff, dijo que con este homenaje se pretende que las nuevas generaciones recuerden a estos valientes periodistas. Cabe destacar que entre algunos de los periodistas latinoamericanos se encuentran las chilenas Carolina Gatica y Silvia Cier de Televisión Nacional. También están los mexicanos María Elizabeth Macías Castro de Primera Hora y Miguel Ángel López Velasco de Notiver, entre otros. Se realizará en Paraná por tercer año consecutivo el programa Jóvenes por la Memoria, que en esta edición contará con la participación por primera vez de escuelas de Viale, Concepción de Uruguay y Colón, y como ya es habitual, de la capital entrerriana. El acto de lanzamiento se realizará este viernes en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. Esta iniciativa insta a todos los jóvenes a construir relatos sobre memoria y los derechos humanos a partir del diseño de trabajos de investigación y de mecanismos creativos de comunicación, como pueden ser audiovisuales, cortos, murales, murgas, obras de teatro, ensayo, radio abierta, entre otros, por medio de los cuales relatan su mirada y su pensar sobre sus reflexiones sobre el pasado reciente y sus consecuencias, trabajando en torno al eje dictadura cívico-militar y democracia. El lema del encuentro será salvar del olvido lo inconcluso del pasado. El vicepresidente ecuatoriano Lenín Moreno expondrá un informe sobre los avances que se han dado en torno a los derechos humanos en Ecuador. Así lo informó el pasado martes la Cancillería en Quito. Se trata de una comparecencia voluntaria ante un mecanismo de diálogo constructivo y universal con otros estados y con los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El objetivo de esto es presentar los avances en materia de derechos humanos y las nuevas posiciones de ruptura que propone Ecuador, especialmente el respeto y promoción de los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución del país. Entre dichos avances, el gobierno de Ecuador destaca los logros alcanzados en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de los derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la educación, entre otros. La directora general de la UNESCO condenó el asesinato del periodista hondureño y activista de los derechos homosexuales Eric Martínez Ávila. La titular de la UNESCO, Irina Bokova, pidió a las autoridades hondureñas que atrapen y juzguen a los culpables de este crimen contra el derecho humano, fundamentalmente a la libertad de expresión. Cabe recordar que Eric Martínez Ávila, de 32 años, era el portavoz de Kukulcán, una organización de defensores de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Según Reporteros Sin Fronteras, su cadáver apareció estrangulado el 7 de mayo, es decir, 2 días después de su desaparición. Ante esto, la UNESCO indicó que desde el año 2009 se han registrado 19 asesinatos de periodistas en Honduras. El África subsahariana no podrá sostener su actual ritmo a menos de su crecimiento económico. ¿Por qué? Porque se alimenta del hambre que está afectando a casi un cuarto de su población. Así lo afirmó el Programa de la ONU para el Desarrollo.
El Informe de Desarrollo Humano de África 2012 hacia un futuro de seguridad alimentaria fue lanzado este martes en Nairobi, Kenia, por la administradora de este programa de la ONU, Helen Clark. El texto argumenta que las acciones centradas en la agricultura por sí solas no van a terminar con la inseguridad alimentaria y aboga por que nuevos enfoques que abarquen múltiples sectores, desde la infraestructura rural a los servicios de salud, a nuevas formas de protección social y de gobernanza de las comunidades locales. Amnistía Internacional presenta 35,000 firmas para intentar frenar la reforma sanitaria. El director de este organismo, Esteban Beltrán, ha entregado el pasado miércoles a los portavoces de los grupos parlamentarios estas firmas recogidas, con el único objetivo de paralizar la reforma sanitaria, que a su juicio supone una regresión de más de una década en cuestión de materia de derechos humanos. En este sentido, el presidente de Amnistía Internacional ha considerado como el principal retroceso que promueve el texto la negación de la tarjeta sanitaria a inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Además, Beltrán ha denunciado que de forma inédita, tanto la Comunidad Autónoma de Madrid como la de Cantabria ya ha empezado a negar la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó el atentado perpetrado el pasado martes en Bogotá, el cual dejó un saldo de 5 muertos y decenas de heridos. Según las autoridades locales, el ataque ocurrido en plena zona comercial y financiera de la capital colombiana estuvo dirigido al exministro de Justicia, abogado y periodista Fernando Londoño, quien se encuentra entre estos heridos. El representante en Colombia de la alta comisionada, Todd Howland, señaló que este atentado viola totalmente los derechos de las personas que lo sufrieron. Ante esto, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos espera que las autoridades colombianas puedan identificar pronto a los responsables para que sean juzgados y sancionados por este crimen cometido. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un bonito día.